Rafael el Divino Espinosa defendió con su vida su campeonato mundial peso pluma de la WBO. Este pasado viernes por la noche, el Divino Espinosa, la reencarnación de Salvador Sánchez Narváez, demolió al mexicano Sergio Chirino en una pelea que quedará para la historia. Desde el round 1, el Divino Espinosa hizo valer su supremacía boxística trabajando muy bien con la mano izquierda, Chirino respondiendo con golpes de poder, Chirino sacando buenos volados, pero el Divino con su visión periférica de águila contragolpeó a Chirino y al suelo. Sergio Chirino caería desde el primer round. Chirino se sacudió el polvo y se levantó como los machos. Llegando el segundo round se ve a un Divino Espinosa mucho más suelto, imponiendo su ritmo semilento, finteando efectivamente y metiendo buenos golpes curvos. El Chirino insistiendo con volados. Chirino insiste conectar algún golpe de poder que lo saque de la situación, pero el cabeceo y el juego de cintura, el juego de piernas que tiene el Divino nos recuerda mucho al que tenía Salvador Sánchez Narváez y no le hace nada los golpes de poder al Divino. El Divino Espinosa se ve tranquilo, llevando el ritmo de la pelea sin desesperarse. Round 3, el Divino se convierte en una máquina de uppers. Espinosa atacando como un águila, dando mucho castigo al cuerpo y a la cara. Llega otro hermoso gancho del Divino y al suelo otra vez. Cae por segunda vez el Chirino, pero valientemente se vuelve a levantar, se sacude el polvo y vuelve a pelear como los machos mexicanos. Round 4 y Rafael el Divino Espinosa estaba oliendo la sangre de su víctima. Divino Espinosa sale con todo, sale a castigar el cuerpo. Espinosa sin duda es un maestro del gancho al hígado, recordándonos también en ocasiones al legendario Kid Azteca por su maestría y su manera tan efectiva y brutal de masacrar el hígado de sus rivales. Ganchos brutales al hígado. Espinosa castiga gancho tras gancho el hígado del Chirino y el Chirino vuelve a caer y esta vez ya no se recuperaría. Sufrió demasiado castigo. El sueño se terminaría para el Chirino en el round 4 y Rafael el Divino Espinosa se quedaría con el invicto y sigue siendo campeón mundial pluma de la WBO. Gana el Divino Espinosa por nocaut técnico a Chirino. En una pelea donde el Divino demostró que está para grandes cosas. El Divino quiere pelear contra Naoya Inoue. Esto ya lo ha manifestado de viva voz en una de las entrevistas que le hicieron después de ganar su pelea contra el Chirino. Es bien sabido que Naoya Inoue sí va a subir a peso pluma, pero esto será en el 2025. Y qué decir del peso pluma, sí hay muy buenos boxeadores en esta división. Divino Espinosa, según su BoxRec, se encuentra en el lugar número 4 de la clasificación internacional de los pesos pluma. Arriba del Divino está el inglés Lee Good, quien le ganó al Bronco Lara en la revancha. Está también el Venado López en el segundo lugar y Brandon Figueroa, el matamexicanos, en primer lugar. Rey Vargas está en el número 10, pero como fan, a mí Rey Vargas ya no me convence desde que dejó a Don Nacho Beristain. Para ser honestos, la pelea contra Naoya Inoue se ve distante, por lo menos no será en este año. En mi opinión, el Divino Espinosa sí le puede ganar a Naoya Inoue. A mí en lo personal no me gustaría ver otra pelea entre mexicanos. Yo no quiero ver pelear al Venado contra el Divino. Más bien el rival a vencer en el peso pluma es Brandon Figueroa. Con él se deberían de pelear Venado López o el Divino. Cualquiera de los dos, por favor, tienen que detener a Brandon Figueroa, quien ya se le hizo costumbre faltarle el respeto a los mexicanos. En la lista del matamexicano se encuentra el Panterita Neri, Jesse Magdaleno, Julio Ceja, Moisés Flores, entre otros. Son los mexicanos que Figueroa ha despachado. Los pesos pluma es una de las mejores divisiones sin duda alguna, y lo que sí es que este es el tiempo del Divino Espinosa. Es un boxeadorazo invicto, 25 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut. ¡Qué bruto, qué bárbaro! Una efectividad noqueadora del 84%. Pocos le han durado más de 4 rounds al Divino Espinosa y va por muy buen camino. Lo que nos gusta del Divino es su sencillez. El viernes, después de ganarle al Chirino, prometió a su afición no irse hasta que todos y cada uno de sus fans se tomaran una selfie con él.
y lo que prometió lo cumplió. Divino Espinosa se portó a todo dar con el respetable público, firmó autógrafos, se tomó selfies y no se fue hasta que todos los fans cumplieron su sueño de estar cerca del campeón del mundo. Dios lo ha bendecido con varios talentos, también canta, es un tipo sencillo que no anda de hablador, es un tipo humilde, se parece mucho a Salvador Sánchez, no responde a los insultos, no se enoja, pero dentro del ring explota y se transforma en una fiera, en un cazador. Divino Espinosa también emociona en sus peleas. Sabes que una pelea del Divino es sinónimo de espectacularidad, sinónimo de knockout, y eso siempre se agradece, y se agradece aún más la calidad humana del Divino, la sencillez que lo llevará a la grandeza. Este es el tiempo del Divino. Enhorabuena, Divino Espinosa. Eres orgullo de México, tu afición y de tu familia. Al final de la pelea, el Chirino bien supo reconocer la derrota como un caballero y le dio la mano a Rafael Espinosa. Sin duda, una gran pelea. ¿Viste esta pelea? ¿Qué opinas de la actuación del Divino? Queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. El Divino Espinosa tiró 3 veces a Chirino y terminó con él en el cuarto round, mandando un mensaje a todos los boxeadores del peso pluma. Divino está aquí para ser campeón por largo tiempo. ¿Ante quién crees tú que debería de hacer su tercer defensa? ¿Brandon Figueroa, Venado López, Lee Good, Nick Ball o la revancha contra Robeisy Ramírez? Los leemos a todos. Recordemos que el Venado López pelea contra el norteamericano Angelo Leo el 10 de agosto. Leo sube de Super Gallo a pluma para tratar de arrebatarle el cinturón al Venado López. Ojalá que el Venado llegue a este pleito bien mentalizado, bien concentrado, porque no será fácil. Mi pronóstico para esta pelea es que gana el Venado, aunque no de manera fácil. Angelo Leo tiene en su contra el peso, pero es un boxeador de buena calidad que fue campeón en su división. Tiene un récord de 24 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y una derrota ante Stephen Fulton. Ya hemos hablado de este pleito en otro video y te voy a dejar ese video aquí en la pantalla final para que lo disfrutes por si aún no lo has visto. Y esto es todo por el día de hoy, mi querida audiencia. Muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Les agradecemos su apoyo, les agradecemos mucho sus superchats y sus super thanks que tanto nos alivianan. Y si este video te ha gustado, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Richie, mi hermano, gracias por aceptarme como socio en Richie Blog, el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Nos da mucho gusto que les guste nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.